Muy buenos días, mi nombre es Damián García, soy residente del programa de subespecialidad de cirugía articular con el maestro Edmundo Berumen. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la osteocondritis disecante. La osteocondritis disecante es una afección adquirida, idiopática y potencialmente reversible que afecta la unidad del hueso subcondral y que puede involucrar el cartílago articular, potencialmente incapacitante, sobre todo en la etapa de la adolescencia y en los adultos jóvenes. Descrita por primera vez por Franz Koenig en 1888, quien lo describía como un proceso inflamatorio que afectaba la interfaz entre el hueso y el cartílago. Las articulaciones que más suelen afectarse, en primer lugar, es la rodilla, es la que presenta la mayor frecuencia, seguida por el tobillo, el codo, el hombro y finalmente la cadera. Es una enfermedad que suele presentarse con mayor incidencia entre los 6 y 11 años y aumenta aún más entre los 12 y los 16 años. Es muy rara vez que lo podamos encontrar en niños menores de 6 años. Y aquí la edad del diagnóstico es muy importante porque va a jugar un papel clave como factor predictor de pronóstico y también ayuda a guiar las opciones del tratamiento. La, También el pronóstico y la evolución clínica de la enfermedad va a depender también si el fragmento es estable o es inestable, de lo que vamos a hablar más adelante. Y como factores de riesgos asociados, se ha visto una mayor frecuencia en masculinos, 4 veces más que en el género femenino. Asimismo, la raza afroamericana, aquellos que participan en deportes tienen mayor prevalencia y también la obesidad. En cuanto al origen o la etiología, esta es multifactorial, no hay algo claro todavía que diga qué es lo que lo está provocando, pero sí se ha visto que es una combinación de varios factores, tanto biológicos como mecánicos. La, la, el origen, la etiología más comúnmente encaminada es la traumática. Se ha visto que hasta un 60% de los pacientes que presentan esta enfermedad participan en actividades deportivas y se considera que la suma de estos microtraumas son los que pueden llevar al desarrollo de esta enfermedad. Eh, Aquí primero hay una lesión subcondral que suele llevar un estrés repetitivo y hasta que finalmente llega a la afección del hueso trabecular y esto puede llevar a la separación del hueso subcondral del cartílago. Se ha visto otros factores biomecánicos como lo es la obesidad, el mal alineamiento de las extremidades, pacientes que tienen una meniscectomía previa o un menisco discoide, pacientes que tienen inestabilidad articular o un slop tibial aumentado, así como el recurvatum, que, repito, no son factores que estén directamente asociados, pero se ha visto que los pacientes con osteocondritis secante tienen alguna de estas características. También hay estudios que sugieren una etiología vascular, ya que se han hecho estudios histológicos donde se encuentran áreas de ese fragmento desprendido que tienen características de infarto óseo, por lo que sumado el microtrauma repetitivo con un compromiso de la irrigación puede llevar a la aceleración de esta patología. Hay otros factores también como lo es el genético. 14% de los pacientes con osteocondritis presentan la historia de algún familiar. Factores endócrinos como la deficiencia de vitamina D o de la hormona de crecimiento que pueden afectar
directamente el metabolismo óseo y la remodelación ósea y de alguna manera influir en el desarrollo de esta enfermedad. Existen también otras teorías eh, asociadas a esto del microtrauma repetitivo, como lo es la teoría del pinzamiento de la espina tibial, donde se cree que esta eminencia está impactando repetidamente contra el cóndilo femoral medial, perdón, durante la flexión, que es donde se ha visto que hay mayor recurrencia de este tipo de lesiones. Está también la teoría de la escotadura estrecha. Igual es un contacto repetitivo, es una característica que favorece este contacto repetitivo, pinzamiento y microtrauma. Asimismo, como ya mencionábamos, las características de un menisco discoide donde se cambia la distribución de cargas y produce una sobrecarga focal que puede incrementar el estrés osteocondral en esta región. Entonces, como vemos, pues no es, a pesar de que no está bien conocido cuál es el origen de esto, pues es una suma de varios factores, y principalmente el micotrauma repetitivo. En este artículo nos habla sobre cómo influye cada uno de los deportes en el desarrollo de la osteocondritis disecante y el lugar, dependiendo del deporte, en donde mayormente se presenta. Como hablamos, es un microtrauma repetitivo, entonces va a depender mucho de la demanda biomecánica de cada uno de los deportes para su principal presentación. Por ejemplo, en el béisbol, es una patología que se presenta de manera frecuente, sobre todo pues en el codo, ya que estos, sobre todo los lanzadores, tienen mecanismo de sobrecarga en valgo que va a ocasionar compresión radiocapitelar, afectando con el tiempo el hueso subcondral. Aquí el mayor riesgo se ha visto en aquellos pacientes que comienzan a jugar desde de etapas más tempranas, por lo tanto, pues tienen mayor tiempo entrenando y mayor tiempo, mayor número de años jugando. Y esto es lo que también se asocia a esta patología. Y también se ha visto aquellos niños que practican o que se especializan en un solo deporte de una manera, en una etapa temprana, también se ha visto mayor frecuencia de esta enfermedad en estos niños que aquellos que practican varios deportes, perdón, durante etapas tempranas de su niñez. Y esto es por lo mismo mayor tiempo de sobrecarga en un sitio específico de la articulación. Por eso muchos autores recomiendan que el niño no debe especializarse ni en un deporte ni en una sola posición desde etapas tempranas. En el fútbol, pues el sitio de localización más predominante va a ser la rodilla, y esto va en relación a los cambios de dirección, aceleraciones, así como el frenado y la sobrecarga patelofemoral. Y en el baloncesto se va a ver algo similar con los beisbolistas y con los futbolistas. Es decir, tiene afección en el capitellum y también en ambas rodillas. En ellos se ha visto que es más frecuente la afección bilateral, entonces también para tenerlo esto en cuenta. Y en los niños que practican gimnasia, estos niños tienen un estrés muy importante pues en el codo por las cargas axiales que ellos soportan. Entonces, eh, también es muy frecuente que se presente en en el codo y también que sea bilateral.
Algo que reportó este estudio es que del 70% de los niños que ellos evaluaron que practicaban algún deporte, 70% eran gimnastas. Entonces también para tenerlo en mente. Y aquí lo más importante de este artículo que nos dice es el diagnóstico temprano. Sospechar la enfermedad y empezarlo a evaluar para ver cuándo debemos de tener la actividad del niño para que se pueda regenerar o se pueda curar la enfermedad y evitar pues así tratamientos más agresivos. Este otro artículo nos habla también de la importancia que tiene la alineación y la sobrecarga mecánica en el desarrollo de estas lesiones. En este estudio se evaluaron 263 lesiones en un periodo de tiempo entre el 2005 y el 2022 y el 77% de estos pacientes practicaban algún deporte. Ellos vieron que el tiempo de inicio de los síntomas fue un promedio del 3.3 años, lo que para ellos sugiere que aún hay un subdiagnóstico o una falta de sospecha clínica que hace que el diagnóstico se haga de manera tardía. En las radiografías que ellos evaluaron, vieron que en 88% de los casos había lesiones visibles, pero en un 12% no había cambios visibles o aparentes en las radiografías. Entonces, por ello vuelven a hacer hincapié en la importancia de si vemos una radiografía normal, pero hay sospecha clínica, pues seguir evaluando con una resonancia magnética. Y lo que más importaba de este artículo es la alineación. Ellos vieron que los pacientes que tenían lesiones en el cóndilo medial, 47% de estos tenían una alineación en varo y los pacientes que tenían lesiones en el cóndilo lateral, 46% presentaban una alineación en valgo. Entonces, vieron esta asociación casi directa, pues, de el eje que soporta o la zona que soporta la carga es la que tiene mayor probabilidad de presentar esta afección, como lo dice la teoría de los microtraumas repetitivos. Y desarrollaron esta calculadora que evalúa o predice el riesgo de que el paciente pueda presentar una inestabilidad de la osteocondilitis disecante y es basado en algunas características y en la resonancia magnética. Y vieron que los pacientes adultos mayores de 20 a 30 años eran los que tenían esta mayor, pues mayor predicción pues, de que pudieran desarrollar inestabilidad, así como aquellos niños que no practicaban deportes. Y esto lleva a pensar de que entre más tiempo pase en el diagnóstico, pues peor va a ser el pronóstico o la curación de estas lesiones. O sea, aquellos niños que no practican alguna actividad, que están más sedentarios, pues tienen menos síntomas que aquellos niños que están practicando algún deporte. Entonces, va a ser en los niños que tienen más persistencia de molestia, pues se llega más rápido al diagnóstico que aquellos niños que están más estáticos y no tienen tantos síntomas. Como les comentaba en un principio, los síntomas van a variar mucho entre si la lesión es estable o si está inestable. En una lesión estable, los síntomas son un poco menos específicos. Puede presentar dolor generalizado, sobre todo después de la actividad deportiva, y puede también presentarse marcha antiálgica o inflamación. En cambio, en la lesión inestable, los síntomas se van a presentar mayormente síntomas mecánicos como lo es el bloqueo, la crepitación o una efusión palpable.
y incluso en las etapas más avanzadas se puede desarrollar incluso atrofia del cuádriceps. No hay como tal signos o síntomas patognomónicos, pero siempre hay que sospechar en niños deportistas en un rango entre los 6 y los 12 años que tienen dolor de rodilla, que aumenta con la actividad y que también presentan esta efusión local, pues siempre sospechar la, la presencia de esta afección. Hay un signo de Wilson que a pesar de que tiene baja sensibilidad, puede ser útil para a acercarnos a este diagnóstico. Consiste en realizar una rotación interna de la tibia y flexionar la rodilla de 30 a 90 grados para de esta manera causar pinzamiento en la espina tibial y causando dolor. Al momento que nosotros giramos ahora hacia la rotación externa, disminuye esta presión y suele disminuir el dolor. En cuanto a la imagen, pues lo básico, iniciar con radiografías AP lateral y también se sugiere la proyección en 45 grados de flexión para ver la escotadura, ya que algunas de estas lesiones se van a ver más hacia la parte posterior. En las radiografías podemos observar un área lúcida en el hueso subcondral con una forma creciente, como lo vemos en las flechas que están señalando en la radiografía de la imagen. Pero el gol estándar para valorar estas lesiones es en la resonancia magnética. Entonces, no quedarnos tranquilos ante la sospecha clínica en un niño que vemos con una radiografía normal, pues aunque no hay ninguna lesión, mejor evaluar con una resonancia magnética. Esta tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 100%. Y aquí se han propuesto varias clasificaciones en base a a las características que encontramos en la resonancia magnética. La nueva clasificación que solo habla de 3 grados y combina las clasificaciones anteriores, nos dice que en el grado 1 hay un cartílago intacto sin una brecha en el cartílago como tal. El grado 2 existe ya una brecha o una fisura, pero no hay desplazamiento de la lesión, mientras que en el grado 3 hay brecha o fisura y aparte hay una inestabilidad o un desplazamiento del fragmento. Además del desplazamiento del fragmento, podemos encontrar también cuerpos libres, disrupción del cartílago o presencia de quistes subcondrales. En cuanto a los tratamientos, pues siempre tratar de iniciar con el tratamiento conservador, pero pues esto va a depender tanto de los síntomas de que presente el paciente, de la edad y de las características de la lesión. Como les decía, es más susceptible de que cicatrice bien una lesión con el tratamiento conservador en aquellos niños que todavía presentan fisis abiertas que en aquellos que presentan una madurez esquelética. Entonces, eh, también es importante ver el tamaño y la profundidad de la lesión para poder decidir si lo podemos manejar de una manera conservadora. Los objetivos de este tratamiento y de todos, pues siempre van a ser el de promover la curación y de prevenir el daño del cartílago para evitar el desarrollo de artrosis temprana. Y va en el tratamiento conservador, pues el abordaje es realizar una restricción de los deportes alrededor de unos 3 a 6 meses con modificación de actividades y restricción de la carga y dar un seguimiento radiográfico para poder evaluar la consolidación de este fragmento y de esta manera ver en qué tiempo puede volver nuestro paciente a a la actividad. Este artículo que nos habla
acerca de la osteocondritis dissecante juvenil. Nos hace también hincapié en esto que ya comentaba de cuáles son las características que debe reunir el paciente para tomar en cuenta un tratamiento conservador. Y como ya les decía, la juvenil se representa porque el paciente aún tiene fisis abiertas y esto nos da mayor potencial de cicatrización y una alta probabilidad de éxito en el tratamiento conservador. Eh, los síntomas, como decía, suelen ser más insidiosos y también pueden presentar aquellas características mecánicas, así como derrame recurrente. Y pues ya después de hacer la exploración con las radiografías y con la resonancia, pues podemos determinar cuáles son los criterios de inestabilidad que nos sugiere Kijowski. Él dice que si se presenta un halo hipertenso en T2 y un halo hipointenso periférico alrededor de la lesión, así como discontinuidad subcondral, y quistes múltiples o mayores de 5 milímetros van a sugerir inestabilidad. Entonces, en estos pacientes también hay que determinar, porque si hay inestabilidad, no les va tan bien con el tratamiento conservador. Eh, Y en cuanto a los factores que ellos evaluaron como favorables para curación, vieron que las lesiones pequeñas, es decir, menores de 20 milímetros, que tenían una menor superficie lesionada y menor profundidad, así como la ubicación en el cóndilo medial, les iba mejor con el tratamiento conservador, mientras que teniendo los factores de lesiones mayores de 20 milímetros muy profundas menisco discoide asociado o lesiones atípicas en la tróclea o en la patela, pues no tenían muy buenos resultados con el tratamiento conservador. Entonces también tener esto en mente. En cuanto al tratamiento quirúrgico, se recomiendan pues en aquellos pacientes ya que presentan madurez esquelética, que tienen lesiones inestables, o bien en aquellos pacientes que fallaron ante el tratamiento conservador. Y aquí tenemos varias opciones, como lo es la perforación transarticular, que se sugieren en aquellas lesiones estables que fallan al tratamiento conservador y que son menores de 2 centímetros. La técnica, pues, consiste, como ya habíamos visto en otras clases, hacer perforaciones para estimular la llegada de factores de crecimiento a esa zona y favorecer la curación o la consolidación del fragmento. Hay estudios que demuestran que no hay diferencia entre hacer la perforación transarticular que retroarticular. Tienen tasas de curación y resultados funcionales muy comparables, entonces no hay diferencia en esta técnica. La otra es la fijación artroscópica o abierta del fragmento osteocondral. Esta se sugiere en aquellos fragmentos que son grandes, de 2 a 3 centímetros, que pues permiten la fijación con algún tipo de tornillo. Tienen una tasa de integración del 75 al 90% con resultados clínicos favorables arriba del 90%. Y la otra opción serían las microfracturas, que también ya lo hemos platicado en otras clases. Se sugieren en defectos pequeños de menores de 2 centímetros, pero sus resultados todavía están en discusión. Otro tipo de técnicas de salvamento sería ya sea la implantación de condrocitos autólogos, en la cual, pues, como ya hemos platicado, tiene la desventaja que tiene que realizar en 2 etapas. Se sugieren para aquellas lesiones mayores de 3 centímetros y se han visto tasas de supervivencia a 10 años de hasta el 87%, entonces tiene muy buenos resultados. La otra opción es el trasplante osteocondral autólogo, en la cual se toman unidades osteocondrales de otras regiones donde hay menos carga
y se trasplantan al sitio de la lesión. Se sugiere para aquellas lesiones máximo de 3 centímetros y tienen tasas de retorno al deporte de hasta 81%. Entonces tienen también muy buenos resultados. La diferencia aquí pues es el tamaño de la lesión a tratar. Y la otra opción sería el trasplante estocondral con el injerto, que nos permite reparación de lesiones mayores de 3 centímetros o aquellos casos que ya conllevan revisión. La desventaja pues es que se necesitan aloinjertos frescos, pero pues la ventaja es de que podemos tratar lesiones mucho más grandes en un solo procedimiento. En este artículo nos habla acerca de la madurez esquelética. Se realizó un metaanálisis con 16 estudios en el cual los pacientes tenían que tener como características una madurez esquelética, la lesión localizada en la rodilla y en la cual se utilizaron técnicas de reconstrucción con un seguimiento a 12 meses y ver si tenían la misma probabilidad o las mismas porcentajes de mejoría clínica en aquellos pacientes que ya tenían madurez esquelética o en pacientes ya adultos. A estos vieron que en todos estos pacientes hubo mejoría clínica. Se le realizó incluso en 6 de estos estudios se realizaron resonancias magnéticas de seguimiento y vieron que el 53% de los pacientes mostraron relleno del defecto y hasta un 84% mostraron integración del injerto que se utilizó y reportaron tasas de complicación de 8.9%. Entonces, como conclusiones, ellos dijeron que las técnicas reconstructivas son efectivas, mejoran el dolor, la función y el retorno a la actividad y las tasas de complicaciones son bajas. No hubo una diferencia en sí entre las técnicas con injerto que con autoinjerto, pero lo que sí vieron ellos es que les iba mejor a los pacientes que tenían lesiones mayores de 4 centímetros y ellos piensan que es porque como había un dolor mayor por el tipo de lesión que tenía, pues fue más mayor medible pues los resultados funcionales. En este otro artículo también dieron seguimiento a mayor tiempo a los tratamientos, ya que casi todos los artículos que reportan resultados funcionales es en un lapso de 2 a 5 años. Sin embargo, este se fue a un seguimiento mayor, hasta 14 años en promedio de seguimiento. Entonces, analizaron varios pacientes con diversas técnicas de reconstrucción y vieron que al mayor tiempo también no había diferencia en cuanto a los resultados funcionales y en cuanto al dolor que presentaban los pacientes. O sea, se midió en los primeros 2 a 5 años y en el seguimiento mayor a 14 años. Y fueron muy buenos los resultados. Incluso el 97% de los pacientes continuó con la realización de actividades deportivas. Entonces, ellos llegaron a la conclusión de que los resultados funcionales no son nada más a corto plazo, sino también tiene muy buena evolución a través incluso mayor de 10 años de seguimiento. Y también en este otro artículo había la incógnita si el paciente podría volver a practicar el deporte incluso al mismo nivel de antes de la lesión. Se evaluaron 6 estudios con 197 pacientes en total entre los 15 y los 25 años con lesiones menores de 3.8 centímetros y dieron un seguimiento de 2 a 10 años. Ellos vieron que en el caso de las microfracturas había un retorno a los deportes de un
46% en un promedio de 7.2 meses, pero fue la técnica que mayor presentó reintervenciones, hasta un 38%, mientras que el LOATS, lo que es la técnica de Masi, presentaron casi arriba de un 80% del retorno de los deportes y menores tasas de complicación y menores tasas de reintervención. Entre los factores favorables que ellos vieron en este estudio, fueron pudieron ver cuáles fueron los factores pronósticos favorables, y eran aquellos que tenían lesiones reparables, que fueron intervenidos ya sea con OATS o con mosaicoplastía, y que tenían ausencia de una cirugía previa. Cada cirugía fallida previa disminuía significativamente la probabilidad de recuperar el nivel deportivo. Entonces, en las características desfavorables, ellos mencionan esto, aquellos pacientes que fueron sometidos a microfracturas aisladas y que tuvieron cirugías fallidas previas, así como aquellas lesiones muy grandes o avanzadas. Y esto es todo. Gracias.